El hedor a orina rancia y a metal oxidado no era lo peor de ese pasillo. Lo peor era el silencio. Un silencio que vibraba, denso y aceitoso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración para no despertar a algo hambriento. Mi abuelo estaba muriendo en la habitación 304. Su pecho subía y bajaba en un estertor agónico que marcaba el ritmo de mi propio terror. Eran las 3:00 a.m., la hora en que la realidad se vuelve delgada y las pesadillas cobran consistencia física. Yo estaba solo, atrapado en una silla de vinilo crujiente, vigilando un monitor cardíaco cuyo bip, 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 se sentía como una cuenta regresiva hacia algo innombrable. Afuera, la estación de enfermeras estaba desierta, bañada en una luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido eléctrico, proyectando sombras alargadas y deformes en el pasillo de granito pulido. No había médicos, no había camilleros, ni siquiera el sonido lejano de una ambulancia. Estábamos aislados, como si el hospital entero hubiera sido arrancado de la ciudad y arrojado a un vacío negro. Fue entonces cuando el aire en la habitación se volvió gélido, un frío que no venía del aire acondicionado, sino que emanaba de la pared misma, como si el concreto estuviera transpirando escarcha. Mi abuelo, que llevaba horas sumido en un coma inducido por la morfina, abrió los ojos de par en par. No me miró a mí. Sus pupilas, dilatadas y fijas, se clavaron en la pequeña ventana rectangular de la puerta, esa que daba al pasillo. Un sonido seco, un roce de garganta que intentaba formar una palabra, salió de sus labios agrietados. «Ya está aquí», susurró, con una claridad que me heló la médula. «El que no tiene aire, el que roba el último aliento». Me levanté de la silla, el corazón golpeándome el pecho con una violencia que me mareaba. Pensé que era el delirio de la fiebre, pero entonces lo vi a través del cristal opaco de la puerta. Una silueta. Era alta, encorvada, y se movía con una lentitud antinatural, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. No caminaba, se arrastraba, y el sonido que producía era lo más perturbador que había escuchado en mi vida. Un siseo metálico, rítmico, un shk, 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 de un respirador antiguo, de esos de plástico amarillento que cubren toda la cara. Me acerqué a la puerta, movido por una mezcla de terror y una curiosidad masoquista. A través del cristal, vi que la figura se detenía frente a la habitación 302. Llevaba una bata de hospital blanca que parecía fundirse con su piel pálida. Una piel que tenía el color de la cera de los cirios y parecía adherirse a sus huesos como plástico derretido. El tubo de la máscara de oxígeno colgaba suelto, arrastrándose por el suelo, y de él salía un vapor frío que se disipaba antes de tocar el piso. De repente, la figura giró la cabeza hacia nuestra puerta. No tenía ojos, o al menos no unos que yo pudiera reconocer en la penumbra del pasillo. Eran dos cuencas profundas, dos pozos de oscuridad que parecían absorber la escasa luz. La máscara de plástico estaba pegada a su rostro, pero no por correas, sino como si la carne misma hubiera crecido alrededor de los bordes, fusionándose con el material sintético. El monitor de mi abuelo empezó a acelerarse. Bip, 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 bip. El viejo empezó a manotear el aire, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «No dejes que entre, hijo. No dejes que me dé su aire», decía entre espasmos, su voz volviéndose un graznido desesperado. Yo puse el seguro de la puerta, aunque sabía en el fondo de mi mente que una cerradura de metal no sirve de nada contra algo que no pertenece a la biología. Afuera, el siseo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico donde solo existía el pánico. Acerqué el rostro al vidrio para ver si se había ido. No había nadie. El pasillo estaba vacío, bañado en esa luz mortecina. Pero entonces sentí un aliento gélido en mi propia oreja,
Un sonido de succión desesperada, como si alguien a mis espaldas estuviera intentando arrebatarme el oxígeno directamente de los pulmones. Me giré con un grito ahogado, pero solo estaba mi abuelo, luchando por respirar, y una mancha de humedad en forma de mano que comenzaba a materializarse en el interior del vidrio de la puerta. Una mano deforme, con dedos demasiado largos, que se aferraba al cristal desde adentro de la habitación, no desde afuera. El pánico me paralizó. No era una alucinación. La mancha era real, la humedad era real, y el frío que emanaba de ella era real. Mi abuelo empezó a convulsionar. Su pecho se arqueaba hacia arriba, como si una fuerza invisible estuviera tirando de él. El monitor cardíaco emitía una nota única y sostenida. Era un pitido largo y sin final. La mancha de mano en el vidrio se expandió y de la oscuridad de la esquina de la habitación empezó a emerger una forma. No era la figura encorvada del pasillo, sino algo más etéreo. Una masa de sombras y frío que se materializaba a los pies de la cama de mi abuelo. Tenía la misma máscara de oxígeno, pero esta vez el tubo no colgaba suelto. Se extendía hacia el techo, desapareciendo en la oscuridad, como si estuviera conectado a una fuente de poder invisible y eterna. El siseo se reanudó, pero ahora no venía de afuera, sino de todas partes, inundando la habitación con un sonido de succión desesperada. Y entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe y una enfermera entró corriendo, alertada por el pitido constante del monitor. La luz del pasillo inundó el cuarto y la sombra desapareció instantáneamente, dejando solo el rastro de escarcha en el cristal y el cuerpo inerte de mi abuelo luchando por dar su último suspiro. El resto de esa noche fue un descenso al caos. Mi abuelo sobrevivió al paro cardíaco, pero su estado era crítico, apenas sostenido por una mezcla de medicamentos y máquinas. La enfermera joven que había entrado, una chica de ojos cansados llamada Elena, no dijo nada sobre mi estado de shock ni sobre la puerta cerrada con seguro. Se limitó a trabajar con una eficiencia mecánica, mientras yo me quedaba arrinconado, temblando, incapaz de apartar la vista de la mancha de humedad en el vidrio de la puerta, que tardó horas en evaporarse. Al día siguiente, mi madre y mis tías llegaron para relevarme. Intenté contarles lo que había visto, pero las palabras sonaban ridículas, producto del cansancio y el dolor. «Vete a descansar, hijo», me dijeron con miradas de lástima. «No has dormido nada». Salí del hospital bajo el sol de la mañana, que se sentía artificial y frío, como una luz de escenario. Dormí un par de horas, acosado por pesadillas de máscaras de plástico y pasillos interminables, y para la noche ya estaba de vuelta. No podía dejar al abuelo solo, no después de lo que sabía. Me enteré por un camillero chismoso de que el paciente de la habitación 302, el que la figura había visitado, había muerto esa misma noche. «Paro respiratorio», dijo, encogiéndose de hombros. «Es normal en este piso». Pero yo sabía que no era normal. Sabía que esa figura no era una visitante, sino una recolectora. La segunda noche fue una repetición del horror, pero con una intensidad aumentada. Mi hermana mayor, Ana, se quedó conmigo. Ella era pragmática, enfermera de profesión en otro hospital, y no creía en nada que no pudiera ser explicado por la ciencia. A las 3:00 am, el ambiente en el cuarto cambió de nuevo. La presión en los oídos, el frío repentino, el chirrido rítmico del ventilador de techo, que parecía sincronizarse con un siseo metálico que empezaba a escucharse en el pasillo. Ana estaba leyendo un libro médico. Levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Escuchas eso?», preguntó. «¿Es un respirador mal calibrado?». Me levanté y caminé hacia la puerta. «No mires», le advertí, pero ella ya se había acercado a mi lado. A través del cristal, lo vimos. La figura encorvada estaba de pie, justo frente a nuestra puerta. No se movía.
Solo estaba ahí, con su máscara de plástico fusionada a la cara y sus cuencas oscuras fijas en nosotros. Ana se quedó helada. Eso no es un paciente, susurró, su pragmatismo derrumbándose ante la evidencia física de lo imposible. La figura extendió una mano pálida y deforme hacia la manija de la puerta. Vimos cómo los dedos largos y afilados se cerraban alrededor del metal. La manija empezó a girar lentamente, muy lentamente. Yo había puesto el seguro, pero sentí cómo la cerradura cedía, no por la fuerza física, sino como si el metal mismo se estuviera volviendo maleable bajo el contacto de esa cosa. ¡Déjalo!, grité y me abalancé sobre la puerta, empujándola con todo mi peso. El contacto fue como chocar contra una pared de hielo y estática. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo y un olor a ozono y carne quemada me inundó las fosas nasales. Fui repelido con violencia y caí al suelo, aturdido. Desde ahí vi cómo la figura terminaba de abrir la puerta y entraba en la habitación. No caminaba sobre el suelo. Sus pies, descalzos y amoratados, flotaban a unos centímetros del granito. Ana gritaba, pero sus gritos sonaban sordos, como si estuviera bajo el agua. La figura se acercó a la cama del abuelo, extendió su mano pálida y tocó la cánula de oxígeno del viejo. En ese momento, el abuelo empezó a convulsionar, luchando por respirar, como si algo invisible le estuviera oprimiendo el pecho con una fuerza hidráulica. Sus ojos se clavaron en los míos, una súplica silenciosa de ayuda que me desgarró el alma. La figura se inclinó sobre el abuelo, acercando su máscara de plástico a la cara del viejo. Vimos cómo una sustancia etérea, una especie de niebla gris y luminosa, empezaba a salir de la boca del abuelo y a ser absorbida por la máscara de la figura. Era su último aliento, su esencia vital, siendo robada ante nuestros ojos. ¡No! Ana, recuperándose del shock, agarró una jarra de agua de la mesa de noche y la lanzó hacia la figura. La jarra atravesó la forma como si fuera humo y se estrelló contra la pared, derramando el agua helada. La cosa no se inmutó. Terminó de absorber la niebla gris y se enderezó lentamente. Se giró hacia nosotros y por primera vez sentí que me miraba directamente. No tenía ojos, pero sentí su hambre, su vacío infinito. El siseo de su máscara cambió de tono, volviéndose más agudo, casi como una risa metálica. Y entonces empezó a disolverse en la oscuridad de la habitación, no desapareciendo al instante, sino fundiéndose con las sombras, como si siempre hubiera sido parte de ellas. El monitor cardíaco emitió una nota única y sostenida. Ana se abalanzó sobre el abuelo, iniciando maniobras de resucitación, pero yo sabía que era inútil. El recolector ya se había llevado lo que venía a buscar. El cuarto 304 estaba ahora en silencio, un silencio que vibraba, denso y aceitoso, como si las paredes mismas hubieran finalmente respirado, liberando al horror que habían contenido. El abuelo fue declarado muerto a las 3:33 am. Causa oficial: insuficiencia respiratoria aguda complicada por neumonía. Una explicación limpia para una muerte sucia y antinatural. Elena, la enfermera de ojos cansados, fue la que llenó el papeleo. No nos miró a Ana ni a mí mientras trabajaba, pero cuando terminó, se acercó a mí y me puso una mano temblorosa en el hombro. «Lo siento», susurró. «Hay cosas en este hospital que no deberían estar aquí. El siseo. Lo escuchamos todos los días a las 3 de la mañana. Algunos pacientes dicen que ven a un hombre sin cara intentando quitarles el respirador. Pensamos que era el estrés, pero después de lo de anoche...» No terminó la frase. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, como si tuviera miedo de que sus propias palabras invocaran a la criatura. Salimos del hospital bajo el amanecer gris y frío. El mundo exterior seguía su curso, ajeno al horror que acechaba en ese pasillo norte.
Mi madre y mis tías lloraban la muerte del abuelo, consolándose mutuamente con la idea de que ya estaba descansando. Pero Ana y yo sabíamos que no había descanso. Sabíamos que su último aliento había sido robado, no entregado. Días después, mientras limpiábamos la casa del abuelo, Ana y yo encontramos una caja vieja con recuerdos de su época en la Marina. Al fondo de la caja había un diario de guerra amarillento y una foto en blanco y negro. La foto mostraba a un grupo de marineros en la cubierta de un barco, sonriendo a la cámara. Y detrás de ellos, en la sombra de una escotilla, había una figura alta y encorvada, con una máscara de oxígeno antigua y un tubo colgando, exactamente igual a la criatura del hospital. Abrí el diario en una página marcada con una mancha de sangre seca. La entrada era de 1944. No podemos respirar, leí en voz alta, mi voz temblando. Algo subió a bordo después del ataque del submarino. Es alto y lleva una máscara de gas que parece fusionada a su cara. Se mueve por los pasillos a las 3 de la mañana y el sonido de su respirador es como un siseo metálico. Shk, shk, shk. El cabo Ramírez murió anoche. Dijo que el hombre sin cara se le subió encima y le robó el aire. El capitán dice que es la fatiga de combate, pero yo lo vi. Lo vi inclinarse sobre Ramírez e inhalar su último suspiro. Dios nos ayude. Nos está cazando uno por uno. Ana y yo nos miramos, el mismo terror reflejado en nuestros ojos. No era una criatura confinada a un hospital, era algo más antiguo, más errante. Una entidad que se alimentaba de la desesperación y el último aliento de los moribundos, un depredador etéreo que se manifestaba donde la muerte era inminente. Mi abuelo lo había visto en la guerra, y la entidad lo había marcado, siguiendo su rastro durante décadas hasta encontrarlo debilitado en ese cuarto 304. No podíamos dejar que esa cosa siguiera cazando libremente. Ana, usando sus contactos en el mundo médico, empezó a investigar otros hospitales de la zona, con altas tasas de mortalidad respiratoria inexplicable a las 3:00 am. Encontramos patrones, historias silenciadas, enfermeras traumatizadas que hablaban del hombre del siseo. Empezamos a documentar todo, a contactar a otros testigos, a construir un caso contra lo imposible. Una noche, meses después, Ana y yo estábamos en un hospital diferente, vigilando a un paciente terminal que no tenía familia. Eran las 3:00 am. El frío repentino, la presión en los oídos, el chirrido rítmico del ventilador que se sincronizaba con un siseo metálico que empezaba a escucharse en el pasillo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Esta vez no tenía miedo, tenía rabia. Rabia por mi abuelo, por el cabo Ramírez, por todas las víctimas cuyo último aliento había sido robado. A través del cristal, lo vimos. La figura encorvada estaba de pie frente a nuestra puerta. Extendió su mano pálida hacia la manija. «¡No hoy!», grité, y abrí la puerta de golpe, enfrentándome a la criatura cara a cara. El olor a ozono y carne quemada era insoportable, pero no retrocedí. La figura me miró con sus cuencas oscuras y sentí su hambre, pero también sentí su confusión. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran. El siseo de su máscara se volvió errático, agudo, como una risa metálica interrumpida. Y entonces empezó a disolverse, no fundiéndose con las sombras, sino retrocediendo, como si la luz de mi determinación la estuviera quemando. No la destruimos, lo sé. Sigue acechando en otros pasillos, en otros cuartos, esperando el momento en que el miedo y la debilidad le abran una puerta. Pero ahora sabemos cómo luchar. Sabemos que la luz de la verdad y la determinación pueden repeler a la oscuridad. Y cada vez que escucho un siseo metálico, cada vez que siento un frío repentino a las 3 de la mañana, sé que la batalla no ha terminado,
Pero también sé que ya no estamos indefensos. El recolector de alientos tiene un nombre, y ahora tiene una cicatriz.